Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar un poco de la nueva situación europea. Tenemos que en las últimas décadas es evidente que el poder previo que tenía Estados Unidos viene intentando ser cada vez más obvio, más burdo, mientras que por el otro lado el poder que tenía Moscú sobre parte del continente prácticamente desapareció. Y esto es interesante, dado que si vamos a la historia reciente del continente europeo, tenemos que estuvo signada por lo que era el enfrentamiento interimperialista entre las distintas potencias de ese país. El enfrentamiento entre Francia y Alemania, el enfrentamiento entre Alemania y Reino Unido, el enfrentamiento entre lo que podría ser Italia y Francia. Bueno, y después tenemos lo que serían los países menores de Europa Oriental, aunque en su momento teníamos también a Austria-Hungría, que tenía un enfrentamiento con Italia, tenía, bueno, una relación ambivalente con Alemania, un enfrentamiento con Rusia. Bueno, evidentemente había un enfrentamiento con Rusia también. En este caso vamos a tomar a Rusia como un poder semi-europeo, por varias razones, tanto históricas, también geográficas y otras. Entonces teníamos que Europa, en cierto sentido, se autodestruyó. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fue eso, fue la autodestrucción de Europa, como no solo los imperios europeos dejaron de existir prácticamente, hay algún que otro vestigio, sino también tenemos que en la misma Europa la destrucción fue inmensa, destrucción de vidas humanas y también de infraestructura. Eso allanó el camino para que dos poderes semi-europeos, como pueden ser, bueno, como son Rusia y Estados Unidos, tomaran el control y impusieran su hegemonía. En el caso de Rusia, tomando gran parte de, bueno, prácticamente toda Europa oriental y teniendo, bueno, su esfera de influencia casi en el corazón de Europa. Por otro lado teníamos a Estados Unidos, que tenía su esfera de influencia en, bueno, de la frontera justamente de la esfera rusa. Y tal vez estaba la excepción de Yugoslavia, que bueno, por esa razón se convirtió en un país no alineado hacia su propia política. Y los nórdicos también tuvieron su propio esquema geopolítico, aunque más del lado estadounidense. Bueno, entonces, en ese contexto en el cual había un enfrentamiento muy grande, que obviamente viene de la historia, viene de una historia más profunda, entre los países europeos, son los países neoeuropeos, Estados Unidos y la Rusia imperial, quienes tienen el poder económico, militar y humano como para aprovechar esa situación y hacerse cargo de las zonas de influencia que Europa dejó. En el caso de lo que es Estados Unidos, impone su hegemonía, su poder en América. En el caso de la Unión Soviética, que serían los rusos, como dije previamente, en Europa Oriental, extiende también su influencia en Asia, en zonas de Asia, y bueno, en la parte de África sería una zona bastante disputada, bueno, y Medio Oriente lo mismo, muy disputada, donde había parte de influencia rusa, parte de influencia estadounidense, y Europa misma estaba dividida. Esto, obviamente, como consecuencia de la autodestrucción de Europa. Ahora, la situación tenemos que viene cambiando en las últimas décadas. Por un lado, tenemos que uno de los países neoeuropeos, de los imperios que estaban luchando por la hegemonía mundial, que es la Unión Soviética, cae. La Unión Soviética cae. Entonces la influencia de este polo de poder se ve disminuido. No solo dejan de influir partes del mundo donde influían antes, sino que pierden territorio como Asia Central, pierden Bielorrusia, Ucrania, el Cáucaso. Y vemos en las últimas décadas el intento del gobierno de Putin, podría haber sido cualquier otro gobierno, de reimponer el poder ruso en estas zonas por distintos medios, también los países bálticos, ¿no? Por distintos medios, sean medios
legales, ilegales, bélicos, no bélicos, políticos, propagandísticos, está intentando retomar el poder en esta, por lo menos en esta parte, al mismo tiempo que empieza a influir en otras zonas del mundo, pero no al mismo nivel que antes, obviamente. Pero lo nuevo es que tenemos a Estados Unidos actualmente, que está llevando a cabo una política aceleradamente antiimperialista, pero antiimperialista en el sentido en contra de su propio imperialismo. Donald Trump, la administración Trump, está llevando a cabo una política que la está separando cada vez más de Europa. Al intentar imponer sus políticas, bueno, por ejemplo, hablar de la anexión de Groenlandia, ese tema en particular, evidentemente eso no le va a caer muy bien a Dinamarca. Y ya ahí se pone un país en contra, es un ejemplo. Luego influyen las elecciones alemanas directamente, lo que no ayudó realmente mucho al partido pro-estadounidense, que era alternativa para Alemania, a ganar. De hecho sacó el 20%, está en un porcentaje interesante, pero se puso a gran parte del público alemán y del establishment alemán en contra. Y así podemos ver distintas políticas que están afectando su alianza con los distintos países europeos, al mismo tiempo que hace algo similar en Asia, pidiendo, bueno, es lo que piden en todos lados, que los países se involucren más en su propia defensa, amenazando con aranceles a Taiwán, bueno, todas estas políticas que evidentemente no le ayudan a Estados Unidos. Y acá hay que hablar un poco del poder estadounidense, porque está la cuestión de que el poder estadounidense, luego de la caída de la Unión Soviética, se ve aumentado automáticamente por la desaparición de ese polo de poder. Pero si lo analizamos en sí mismo, tenemos que aún previamente a la caída de la Unión Soviética venía cierto declive. Y Estados Unidos, tanto las élites como todo el aparato productivo, había empezado a tomar decisiones muy perjudiciales para sí mismos. Entonces, una de estas decisiones fue el de la alianza con China, económicamente hablando, que hizo que una cantidad inmensa de capital fluyera al país asiático comunista, y no, bueno, no solo capital, sino también conocimiento. Lo que hizo, bueno, lo que ayudó a que China se convirtiera hoy en la principal potencia industrial, que tuvo una repercusión tanto en el plano geopolítico, ya que le da un peso geopolítico a través del comercio a China que antes no tenía, y esto no estamos hablando de 600 años atrás, estamos hablando de apenas 50 años atrás, 40 años atrás, China no tenía el peso que tiene hoy en día en el plano económico, y esto fue gracias al acuerdo que tuvo con Estados Unidos, a los distintos acuerdos que tuvieron económicos con Estados Unidos, al mismo tiempo que Estados Unidos generaba un montón de problemas sociales, ya que zonas inmensas del país fueron desindustrializadas, ya que estas industrias se mudaron a China, lo que provocó también grandes males sociales y una pérdida tanto del poder económico como de estabilidad social y unidad social en Estados Unidos. Luego tenemos las distintas reformas, las de Reagan, bueno, esto también se da simultáneamente con lo de China, y vemos que Estados Unidos, en realidad, si uno toma una mirada crítica, toma muchas malas decisiones que momentáneamente se vieron como decisiones correctas, pero más por el fracaso soviético que por la victoria en sí de Estados Unidos. Y eso podemos verlo también en las distintas intervenciones militares de Estados Unidos en los países del Medio Oriente y en la zona de Asia, ya que tenemos lo que fue las dos invasiones de Irak, la invasión de Afganistán, las intervenciones, uno puede decir en Siria, Líbano, que en general fueron un desastre para Estados Unidos. Estos países hoy en día no son aliados de Estados Unidos. Estados Unidos no se vio beneficiado en prácticamente nada por estas intervenciones. Creo que el caso de Afganistán es el caso más obvio, donde fue simplemente un gastadero de dinero impresionante. Muchas vidas estadounidenses se perdieron, destruyeron un país, al mismo tiempo que se ganaron enemigos para, bueno, por muchas décadas por lo menos. Irak hoy en día no es un buen aliado de Estados Unidos, está más influenciado por Irán que nunca. No beneficia en nada a Estados Unidos la segunda invasión a Irak. Las intervenciones en el Líbano tampoco realmente beneficia a Estados Unidos en nada.
Y de hecho todas estas intervenciones hicieron que las potencias regionales como Turquía e Irán tuvieran una actitud cada vez más belicosa, más antiestadounidense, porque obviamente ven lo inestable del imperio estadounidense, de Estados Unidos, y de las intervenciones estadounidenses. Vemos también cómo el público estadounidense cambió y estas intervenciones, que por ejemplo en el caso de Vietnam, costaron 50.000 vidas. Y eso fue tal vez uno de los factores, si no el factor más importante para entender la retirada estadounidense. 50.000 vidas estadounidenses, sumadas a las millones de vietnamitas. En el caso de Afganistán, la cantidad de vidas estadounidenses fueron alrededor de 5.000, 10 veces menos. Entonces vemos cómo también ahí el imperio estadounidense, a diferencia de otros imperios, no tiene mucha tolerancia por las grandes pérdidas humanas de sus propias tropas. Ni siquiera estamos hablando de los civiles, sino de sus propias tropas. Lo que nos muestra cierta debilidad que eran vistos como fortaleza porque no había ningún poder que se lo opusiera. Hoy en día, quien tiene una muy buena situación geopolítica, yo diría que son dos polos. Bueno, China ya he hablado muchas veces, hoy no me quería concentrar allí, pero es obvio que China está siendo quien más gana, a veces simplemente por no hacer nada, por no tomar decisiones estúpidas. El gobierno chino gana, a diferencia del gobierno ruso que toma decisiones muy apresuradas, belicosas, que llevan a desastres económicos, vidas humanas, bueno, y a perder influencia. Lo mismo que Estados Unidos. En cambio, China no hace esas cosas, por lo que su poder se ve acrecentado simplemente por no hacer nada o hacer lo normal, entre comillas. Ahora, un polo de poder que en general se ve de manera muy negativa, o por lo menos se lo ve como un polo de poder débil, y está incluso la cuestión si quiere un polo de poder, y yo soy también quien a veces he puesto en duda eso, es Europa, sin Rusia obviamente, ¿no? Europa todavía sigue estando dividido en Estados-naciones. Europa todavía tiene grandes problemas internos, pero creo que también hay que hablar de las fortalezas europeas, porque Europa también tiene fortalezas, entre las que están un buen nivel de vida para su población en general, a diferencia de lo que pasa en Rusia, a diferencia de lo que pasa especialmente en Estados Unidos, donde incluso la expectativa de vida baja y el nivel de vida baja. Europa todavía tiene un nivel de vida muy alto y creciente. Esto es incluida la migración masiva de gente del tercer mundo que traía muchos problemas. Incluido eso, el nivel de vida europeo es bueno y continúa aumentando. También tenemos que Europa, si vamos ya a la cuestión más geopolítica, tiene fortalezas. Por un lado, tiene el océano Atlántico que lo separa de Estados Unidos. Por otro lado, tiene a Rusia, si bien es un poder nuclear, al igual que Estados Unidos, está muy debilitada luego de este conflicto con Ucrania. Muy debilitada en el plano geopolítico y en el plano interno principalmente. Putin está muy debilitado. Y lo que se probó abiertamente en este conflicto es que Rusia realmente no es una amenaza militar para Europa. Ese era uno de los grandes temores y también una de las razones por la cual se había creado la OTAN. De hecho, la razón por la cual se había creado la OTAN era para defenderse de los soviéticos, luego de los rusos se cambió eso. Pero ahora podemos ver claramente, y todo el mundo lo pudo ver, que no es verdad. Los rusos no son una amenaza militar para Europa, ya que si luchando contra un país, uno de los países menos desarrollados de Europa, al lado de ellos no pudieron conquistar este territorio, ni ganar en poco tiempo, evidentemente, si se metieran en Polonia, si llegaran a Europa Central, o, bueno, a Alemania, sería un desastre total para Rusia, que ahí sí se tendría que enfrentar al poderío combinado de toda la OTAN, incluido Estados Unidos. Bueno, y si sacáramos a Estados Unidos, al poderío de Francia, España, Reino Unido, Italia, y evidentemente no podrían ganar en una guerra convencional. Eso ya es algo evidente. Entonces, al hacerse cada vez más claro que Rusia es un tigre de papel y que Estados Unidos está tomando cada vez más decisiones estúpidas y viene en retroceso en su dimensión más importante, tal vez, que era la dimensión económica,
Europa tiene la oportunidad de finalmente independizarse definitivamente de estos poderes neoeuropeos. De la misma forma que Europa Oriental se independizó de los rusos, que es lo que pasó en los países bálticos, Polonia, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, bueno, hoy en día República Checa y la República Eslovaca, se independizaron de los rusos y se desarrollaron aceleradamente luego de que esta influencia se fuera. Creo que está abierta la puerta hoy en día para que pase lo mismo en Europa Occidental, que haya una independencia final de Estados Unidos para poder llevar a cabo proyectos netamente europeos. Y de esta forma yo creo que es evidente que Europa tiene una gran chance. Además que Europa, al tener uno de los grandes problemas de Europa, que por lo menos en la percepción pública y en algunos puntos objetivamente es la gran inmigración que tuvo y que tiene, pero esto también hay que verlo por el lado positivo. Viéndolo desde un lado positivo, vemos que hace que Europa no sea un continente envejecido. Europa no es un continente envejecido. Rusia sí es un país que se está envejeciendo aceleradamente, mientras que Europa no. Europa todavía cuenta con mucha mano de obra y mucha población joven. Bueno, los millones de ucranianos que fueron hacia allí, los millones de gente del norte de África, bueno, de distintos lugares del mundo, de Latinoamérica también, mucha gente que fue, lo que le permite tener una fuerza laboral dinámica que es muy productiva. Obviamente hay algunos problemas, como puede ser la criminalidad, la falta de integración social y demás, sí, eso también pasa, pero creo que está sobredimensionado por los enemigos de Europa, Rusia y Estados Unidos. Si vemos de dónde viene la propaganda en este sentido, viene mucho de Rusia, viene mucho de Estados Unidos. Internamente hay una división entre los pro-inmigración y los anti-inmigración, pero es una división, no estamos viendo tampoco que sea un tema en la mayoría de los países que pueda llegar a desestabilizar a Europa, más allá de los discursos anti-islámicos o lo que sea. No está desestabilizando Europa para nada. Los Estados-naciones europeos pueden manejar perfectamente, la gran mayoría por lo menos, lo que es la inmigración masiva. Y aún en ese punto, si tomáramos como cierto que es un problema muy grave, vemos que los gobiernos europeos están haciendo reformas, tanto para poder deportar a la gente que es problemática y criminal, como para también integrar mejor a los que ya están y para regular el flujo migratorio. Así que eso está pasando ahora con gobiernos de distintos signos. Pueden ser los socialdemócratas de Dinamarca, puede ser la derecha alemana, puede ser, bueno, el gobierno más ultranacionalista de Italia, puede ser el gobierno de centro derecha de Francia. Todos están regulando mejor la inmigración hoy en día. Bueno, también en Suecia se está regulando muchísimo más y mejor la inmigración de lo que era anteriormente. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son realmente las debilidades europeas? Y la debilidad europea principal, evidentemente, es la debilidad que tuvo antes de que comenzara su autodestrucción, que es el enfrentamiento histórico entre los distintos países europeos. Si esos enfrentamientos logran ser neutralizados, se llega finalmente a una integración real de las sociedades europeas, a una federación real. Creo que Europa tiene todo el potencial para convertirse no solo en un polo de poder más, a mediano plazo, obviamente, no a corto plazo, a mediano plazo, sino que de hecho tiene el potencial para convertirse en el segundo polo de poder más importante después de China. Creo que hay que tener en cuenta este escenario en el cual China, bueno, esto es casi consenso entre todos, que China va a convertirse en este siglo probablemente en la principal potencia mundial, por lo menos a fines de siglo, si es que no se acelera la cuestión interna de Estados Unidos de su propio antiimperialismo y de tomar malas decisiones. Bueno, ese sería el número uno. Y el número dos, si Europa hace todo bien, podría ser Europa y no Estados Unidos. Y no Rusia, evidentemente, ¿no? Y no India tampoco, sino Europa, una Europa más unificada, una Europa más integrada y una Europa libre de los rusos y de los estadounidenses. En ese mundo veríamos nuevamente cómo crece la esfera de influencia europea hacia Europa Oriental y Rusia, Medio Oriente y África, y al crecer esta esfera de influencia, disminuiría ¿quién? La esfera de influencia estadounidense, que se concentraría probablemente
en América, donde realmente tienen mucho poder, y esto tiene mucho, mejor dicho, es explicado más por la debilidad interna de los países latinoamericanos que por la fortaleza de Estados Unidos. Y bueno, y luego veríamos tal vez algunos otros polos de poder más pequeños. Pero creo que hay que tener en cuenta este escenario. Es posible y es probable cada vez más, cuanto más errores cometan Rusia y Estados Unidos, que Europa vuelva a ser uno de los polos de poder del mundo. Un polo de poder democrático, federal, multicultural, mucho más ecológico de lo que son las potencias neoeuropeas que están en este camino más monocultural, en este camino más belicoso, antiecológico, antidemocrático. También ese es un punto importante. Rusia y Estados Unidos, bueno, Rusia en el caso de Rusia ya es evidente, pero en el caso de Estados Unidos cada vez más de que quieren seguir caminos antidemocráticos. Y yo no sé si eso es una buena decisión realmente. Me parece que hay que poner en tela de juicio si es una buena decisión, ya que esos caminos antidemocráticos, por lo menos en el caso de Rusia, no lo está llevando a buen puerto para nada. No sé si es compatible con la cultura de los países neoeuropeos y mucho menos con los países europeos hoy en día. Pero bueno, por eso también me parece que hay que tener cierta, o por lo menos brillar cierta luz positiva al posible ascenso europeo. Pero bueno, gracias a todos por su tiempo, espero que les haya parecido interesante el video, me gusta si les gustó y comparta si creen que vale la pena compartir. Bueno, les dejo la pregunta, ¿creen ustedes que Europa podrá finalmente unirse de manera efectiva y ser rival geopolítico para las grandes potencias o no? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.